Buenos días, guerreros del lápiz. He estado pensando mucho desde una vez que tuve una gran polémica que vais a ver aquí, en Twitter, sobre un consejo que di a un padre que estaba buscando escuela o consejos o libros de dibujo para su hijo. Y al ver un dibujo como tipo Naruto y tal, igual le dije, bueno, pero que no copie. Me cago en 10, la que me cayó encima. Compañeros de profesión, que sí, hombre, que todos aprendemos copiando, que no sé qué, que no sé cuál. Bueno, se hizo tal lío con una tontería y con algo que yo tengo muy a rajatabla, la verdad, porque en mi escuela siempre lo explico. Acabé hartísimo, aquel día acabé hartísimo y les dije a compañeros de profesión y todo, bueno, no sé qué estáis haciendo, no sé qué estáis diciendo, todo se puede explicar, todo se puede entender y por eso también me he decidido hacer este vídeo. Os quede cristalino, conmigo, por lo menos conmigo, no se copia, no se aprende copiando. Bueno, Halloween, vamos a hacer... Vamos a verlo con dos ejemplos. Con dos ejemplos en los que en una ocasión he dibujado copiando al pie de la letra tal y como veo el Spider-Man que hemos elegido de una página. Y en la otra versión voy encajando lo que sería el monigote, el que hemos trabajado tantas veces en otras clases, el monigote y el esqueletito hasta que tengo el Spider-Man encajado. La opción es seguir copiándolo, pero entendiendo bien lo que estás haciendo. O la opción, como doy en el vídeo, es ya me olvido de ese cómic, lo cierro y termino el dibujo con lo que recuerdo, con lo que he estado encajando y el resultado será mucho más mío, mucho más propio. Copiándolo no tenemos una estructura, una idea de cómo estamos haciendo las proporciones. Generalmente empezamos por una cosa muy grande, nos empiezan a no encajar los brazos y al final las piernas quedan chiquititas, que lo sé yo, que tenéis las libretas llenas de personajes que empiezan así y acaban así, con las piernas así. Lo sé, que llevo muchos años en esto. Entonces, vamos a ver esos ejemplos, vamos a charlar un poquito sobre ellos y después os voy a contar un poquito de dónde viene mi estilo de dibujo, de dónde viene, de qué influencias tengo y por qué yo no copiaba. Hay muchos niños y muchos chavales que no copian, entienden lo que están viendo y después lo reflejan. Ese es el proceso que toda academia de dibujo debería seguir, no el de copiar esta lámina, cópiamela aquí, porque así no se aprende absolutamente nada. Si estamos hablando de técnicas, puede ser maravilloso. El carboncillo, cógelo así, haz así, muy bien, me lo sé de memoria y he estado en muchas academias sufriendo ese método de enseñanza que es absurdo. Es como el de memorizar de pe a pa con la misma palabra lo que pasó con los romanos y luego el niño no sabe explicarlo si se encasquilla en una palabra. Entonces, para mí es muy serio este tema de enseñanza en cuanto a dibujo. En música, en deporte, en tal, se enseña y se enseña bien. Y en dibujo se enseña copiando exactamente mierdas. Vamos a ver los ejemplos de dibujo, que no van a ningún sitio si el chaval no entiende qué figura, cómo es, su tridimensionalidad, su movimiento y sus características básicas para luego entenderlas, trasladarlas a su dibujo y entonces sí aplicarlo y aunque le salga diferente, entender lo que está haciendo. Es importantísimo.
Bueno, pues eso ha sido ya habéis visto un poquito los dos ejemplos. Se podrían hacer mejor y molaría hacerles con un alumno. ¿Por qué? Porque yo entiendo bastante bien cómo se dibuja, cómo se encaja un personaje y cuesta fingir eso de copiarlo línea por línea. Esto, de Jorge Jiménez, que valiente cabronazo lo bien que dibuja, ¿vale? Y coges, por ejemplo, quieres copiar, vamos a suponer que solo el Robin, ¿vale? Pues haz lo mismo, primero coge la esencia del personaje, encájalo, ¿vale? Encaja bien su esqueleto, como sería y tal, y después, o bien sigue copiándolo mientras ves un poquito las expresiones y demás, o bien olvídate ya del cómic e intenta reproducirlo a tu manera. Siempre va a ser más tuyo y va a quedar mucho más bonito. Y ahora os cuento un poquito. Yo nunca copié, realmente nunca copié. Mis influencias eran mis propios padres, que me hacían dibujitos, monigotes y tal. Eso me influyó mucho y es una cosa que os recomiendo mucho. Por eso hago las clases para profes y mamis, para que aprendáis algo de dibujo y podáis plasmarles cosas que les gusten a ellos y que eso les estimule a dibujar. Entonces mis padres hacían un poquito eso y yo luego tenía tanta influencia del audiovisual que no podía copiar lo que más me gustaba. Es decir, si era muy chiquitín y lo que más me gustaba, pero con 2 años, era Epiblas, Barrio Sésamo. ¿Qué pasa? Que luego pedía, como mi madre pintaba a veces a ratos y tal, yo pedía también el pincel, la cosa con pelos, dice mi madre que lo llamaba, y dibujaba con acuarela y mojada y colores y tal a Epi y a Blas, por ejemplo. Me gustan mucho los chavales que vienen un poquito de eso, porque dibujan peor dentro de lo que cabe durante un tiempo, porque dibujan de cabeza y todo lo que han visto lo plasman y se van quedando con las cosas, pero poco a poco tienen una evolución a veces más natural que el que copia. Durante mucho tiempo copia y, por desgracia, algunos sí, otros no, el que copia sin entender lo que está copiando, luego es muy difícil meterle en la dinámica de encajar primero un personaje, entender cómo es su cabeza y todo, y cuesta un poquito más de tiempo, unas clases más que a los demás. Por ejemplo, tenemos en casa guardados dibujos de Star Wars, míos de pequeños. Claro, Star Wars, que la había visto en el cine, no la veías en casa luego como ahora en las plataformas. Dibujaba monigotes, era Luke Skywalker, era Darth Vader, todas estas cosas iban influyendo, pero las iba dibujando como me salían. Después llegó Mortadelo y empecé a absorber bastante cómo dibujaba Ibáñez, porque era un dibujo que me resultaba fácil. Me reía a carcajadas, aunque todavía no sabía casi leer, porque entendía muchos de los gags. Dibujaba cómics de Mortadelo, pero sin copiar a Mortadelo. Y donde sí empecé a copiar algo fue cuando descubrí a Super López. Me pareció maravilloso. Aquello era una escala mucho mayor en el tipo de dibujo que yo había conocido. Me gustaba mucho Mortadelo, me gustaban mucho los pitufos. Los pitufos eran muy difícil de asumir, de asimilar. Los dibujaba a mi manera, pero Han, el dibujante de Super López, tenía algo especial que a mí me gustaba y que yo quería llevarme para mí, que era esa manera de reflejar incluso la realidad, una ciudad y tal, con cosas como curvas, edificios casi curvos, una perspectiva casi de ojo de pez constante, redondeada, combada, que es más real que cuando aplicamos la perspectiva correcta en un cómic y al final todo nos queda excesivo. Ello me fascinó tanto que sí recuerdo coger alguna portada de Super López e intentar copiarla, pero sí que es verdad que enseguida quería hacer la propia. Y entonces creé un personaje que se llamaba Superformo o algo así, que se transformaba en cosas. Era muy básica, muy parecido a Super López. De ahí empecé a practicar el estilo de Han y me influyó durante muchísimos años. Tanto es así que cuando tenía 15 años o 16, que empecé a hacer algunos cómics ya del Capitán Lasaña, del que hoy es parte de Green Onions y tal, tenía un estilo entre Han y algo como Cera también, que me influía muchísimo. Puffman me encantaba, pero bueno, aquí podéis ver, por ejemplo, y lo veréis luego en capturas, el estilo que me gustaba hacer, que era una especie de estilo español puro. No sería hasta que llegué a la Joso, a la Escola Joso en Barcelona,
donde ya todo ese torrente de información del manga, del americano, me empezó a influir a comprarme cómics de todo tipo. Pero teníamos además una biblioteca en la escuela que era genial, porque tener una biblioteca de cómics en la escuela es fundamental. No vas a ningún lado si en una academia no tienes una gran biblioteca que los propios alumnos, incluso fuera de las clases, puedan consultar. Es fundamental para que tengan cultura de lo que están haciendo. Y allí aprendí estilos muy diversos. Me influyó muchísimo Romita Jr., lo sabéis, lo tenéis, vamos, en cualquier cómic mío. Hay quien se puede dar cuenta y quien no, pero realmente, aunque esto sigue siendo muy Han en muchos aspectos, tiene muchísimo del cómic americano y bastante, por lo que me dicen, aunque yo no lo tengo tan consciente, bastante del manga, por ejemplo. Hay gente que cree que dibujo manga, hay gente que cree que dibujo superhéroes, hay gente que cree que dibujo según lo que ellos consideran que es el dibujo de cómic, ¿no? Y me ponen en diferentes estilos. Curiosamente, yo lo que tengo es una amalgama de estilos que han ido llegando muy orgánicamente a mí, de esa capacidad que hay que desarrollar, hay que trabajarla, entrenarla y desarrollarla, absorber un poquito de lo que vas viendo, de lo que te va gustando, de los estilos que te van gustando, absorberlos, tomar apuntes, pero tomar apuntes con cierta lógica, no copiar lo que estás viendo sin entenderlo. Por todo esto y mucho más que podíamos hablar en otra ocasión, no se aprende copiando, no se copia para aprender a dibujar. Y con esto, pues nos vamos. Acordaros por fin me acuerdo yo, de suscribiros al canal, de darle a la campanita, de comentarme todo lo que queráis en el vídeo, ¿vale? En los comentarios del vídeo me preguntáis cosas. Nos vemos en nada con otro vídeo para profes y papis esta semana y el viernes con otros tips y otras lecciones y adiós.